Hola, mi nombre es Jorge Adrián Ordaz Monroy y en este video analizaremos la Segunda Guerra Mundial, partiendo desde Adolf Hitler, quien es el principal representante de este fenómeno. Comencemos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta fue el conflicto bélico más importante del siglo XX, entre 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Desde el comienzo de la guerra con la invasión de Polonia y las posteriores guerras relámpago desarrolladas por los nazis hasta el día de la victoria, tuvieron lugar batallas de relevancia como Dunkerque, Stalingrado, Iwo Jima o Berlín, así como los asesinatos masivos como el Holocausto o el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. La pérdida de vidas humanas se cifra entre 50 y 70 millones de personas, al tiempo que el viejo continente quedó dividido en dos bloques antagónicos. Ahora, hablemos de Adolf Hitler, quien fue líder del movimiento nazi y acabó convirtiéndose en el dictador de Alemania. Ganó poder y popularidad durante los años de la Gran Depresión, gracias a su oratoria propagandista, hasta erigirse como máximo responsable político durante el Tercer Reich. Las ansias expansionistas del Führer fueron causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una vez teniendo en cuenta lo anterior, pienso que el paradigma estatocéntrico es con quien mejor se identifica Adolf Hitler, pues este paradigma hace referencia a la conocida doctrina de seguridad nacional, que tuvo tristes recuerdos en aquellos países, ya que sustentaron las estrategias contra insurgentes responsables de numerosas violaciones a los derechos fundamentales. Y de acuerdo con los pensamientos de este personaje, como lo son su racismo y antisemitismo, lo llevaron a ordenar terribles limpiezas étnicas en campos de concentración y exterminio como Auschwitz, en lo que se conoce como Holocausto. Ahora bien, me pienso enfocar en la teoría realista. Como bien es mencionado esto, y debido a lo anteriormente dicho respecto a las ideas de Adolf, me parece prudente adaptarlo a esta teoría, puesto que sus principios que mencionaré a continuación se adecuan a la perfección. El primero es racionalidad de los actores y universalidad de las leyes. Se parte del supuesto de que la política, al igual que toda sociedad, obedece a las leyes objetivas que arraigan la naturaleza humana, así como en la factibilidad de elaborar una teoría racional que explique estas leyes objetivas. El autor afirma que la política logra separar la verdad de la opinión, y su teoría consiste en la verificación de los hechos y darle sentido a través de la razón. Luego, es esta la comprobación de los hechos reales y sus consecuencias, lo que da sentido teórico a los hechos de la política internacional. El punto 2 nos dice que es el interés en términos de poder. El elemento principal que permite al realismo político encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional es el concepto de interés definido en términos de poder. Este articula la relación entre la razón y los hechos que define la política como una esfera autónoma de acción y comprensión, como portadora de una lógica propia que distingue entre la política y el político, específicamente entre su deber oficial, que consiste en pensar y actuar en función del interés nacional, y deseo personal, que tiende a la corporización en todo el mundo de los propios valores morales y principios políticos. Así, la real política comprende no solo elementos teóricos, sino también factores normativos. Solo una política exterior racional minimiza los riesgos y maximiza los beneficios. Cumple simultáneamente con el precepto moral de la prudencia y el requerimiento político del éxito. El punto 3 habla sobre la importancia del contexto y sus cambios en el tiempo y espacio. El realismo supone que su concepto clave de interés definido como poder es una categoría objetiva de validez universal, pero no otorga al concepto un significado inmutable, en el sentido en que el equilibrio de poder, por ejemplo, es indudablemente un elemento constante de todas las sociedades pluralistas. El punto 4 nos habla sobre la tensión entre los valores morales y la acción política, pues el realismo político tiene conciencia de la inevitable tensión entre los preceptos morales y los requerimientos de una exitosa acción política. Tampoco pretende eludir rápidamente ese conflicto, de ahí que el autor considere que la prudencia como el valor de suprema virtud política, en tanto que logra concertar esta tensión. El punto 5 nos habla sobre la política entre las naciones, pues la lucha de poder por el poder y la paz, el enfoque de análisis no debe centrarse en las ideas. El realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación en particular con los preceptos morales que gobiernan el universo. Aquí el autor resalta la noción de lógica propia. Una cosa es la afirmación
las naciones están sujetas a la ley moral, y otra muy distinta, pretender saber qué es el bien y el mal entre las relaciones y entre las naciones. El punto 6 nos habla sobre la autonomía de los estudios de la política internacional, pues el realismo político mantiene por un lado la autonomía de su esfera política y que piensa en términos de interés, definido como poder. Por otro lado, no ignora la existencia y relevancia de otros parámetros de pensamiento distintos a los políticos, pero como realista político no pude subordinar esos parámetros a los políticos. Y finalmente, se apoya en una concepción pluralista de la naturaleza humana y los comprende cada uno de ellos dentro de sus propios términos. Concluyo más bien diciendo que el realismo aborda el estudio de la realidad internacional desde la política exterior de los estados y partiendo de actos lógicos, donde los tomadores de decisiones están interesados en obtener, mantener y consolidar su poder por encima de otros actores internacionales. Es decir, la teoría realista adapta una postura racional en la que el Estado como supremo actor en las relaciones internacionales encausa sus factores tangibles e intangibles para reformar sus decisiones. Desde esta posición, el Estado necesita conocer sus fortalezas y hasta cierto punto sus debilidades en relación con las de otros estados para poder establecer estrategias en probables enfrentamientos, sean estos bélicos o no. De esta manera, la perspectiva realista parte del concepto de interés para explicar las acciones de los estados para lograr su satisfacción. Sin embargo, el concepto de interés no es el único aporte del realismo a las relaciones internacionales. También están los de la defensa nacional y protección local desde la visión política, económica y hasta cultural. Es decir, las relaciones entre los estados mantienen cierta tensión y hostilidad y conllevan en muchos casos al enfrentamiento bélico constante, dada la naturaleza egoísta y competitiva de los actores, por lo que podemos concluir que la Segunda Guerra Mundial y Adolf Hitler son pertenecientes a esta teoría.